mensajes a través de las redes sociales, ¿verdad? De los canales, ¿verdad? De las redes sociales, pues esté siendo de gran bendición para sus vidas. Formemos familias o formando familias indestructibles. La próxima semana es nuestro último tema. Van a ser en total 8 temas. El día de hoy el tema se llama el vínculo significativo, así se llama, el vínculo significativo. Y voy a explicar de qué se trata y cómo un vínculo significativo puede desarrollar y formar familias indestructibles, familias indestructibles. ¿Saben ustedes que Dios hizo al ser humano un ser social por excelencia? Hizo a las personas seres sociales. Estamos asociados. Nos gusta socializar con las demás personas, en la escuela, con los amigos, hasta en los medios de comunicación. Hasta las personas de pocos amigos y las personas más serias tienen relaciones con otras personas a través de una relación con otras personas a través de los medios de comunicación o las redes sociales, como les llaman, como el Facebook y el Instagram y todas estas cosas, ¿no? Que está de moda, ¿verdad? Tiene todo eso tan extendido, ¿no? Y como les digo, o sea, hasta personas que dicen, no, a mí no me gusta ni saludar, por eso termino aquí y me voy. Todo el mundo tiene a alguien, nadie está solo o sola, nadie, todos tenemos esto. Y por medio de esta relación, ¿verdad? Y de la sociedad, estamos en contacto con la gente que nos rodea. Tenemos una conexión con el mundo que nos rodea a través de una sociedad que provee los vínculos significativos. Porque ese es el tema de lo que yo les voy a hablar, el vínculo significativo. ¿Qué es el vínculo significativo? La palabra vínculo tiene que ver también con la palabra conexión, pero en términos de familia le vamos a poner relación. El vínculo significativo es tus relaciones significativas. Y la idea es compartirles a ustedes la importancia y la naturaleza de estos vínculos y cómo forman vidas y forman familias. Algunas veces son negativos estos vínculos, pueden destruir muchas cosas, pero otras veces son muy positivos, solamente hay que descubrirlos. Quiero que pienses por un momento, ¿quién ha sido en tu vida a través de los años, desde que eras un niño o una niña? ¿Quién ha sido una persona que podrías decir que ha sido una relación o tuviste una relación en una época que resultó muy significativa en tu vida? Todos lo hemos tenido, solamente que no todos lo podemos, digamos, no todos lo podemos definir, por decirlo de alguna manera. Yo cuando aprendí acerca de lo que es el vínculo significativo, entonces empecé a pensar, ¿verdad? No, bueno, ya pensaba desde antes, pero pensaba sobre este asunto. Si yo tuve un vínculo significativo con alguna persona de niño, a veces los vínculos significativos son parte de la familia, es una relación significativa con alguien, pero también puede ser alguien que no es de la familia directa, ¿no? Puede ser un familiar, puede ser un amigo, un compañero, un maestro, un mentor, puede ser un pastor, un líder, o puede ser un tío, un hermano mayor, pueden ser los padres de la misma de la persona. Son los vínculos significativos. Yo tenía un tío, mi tío Poncho, le decían Satanás, ¿cómo ven? Así le decían de apodo a mi tío Poncho. Hijo, mano, y a sus hermanos había otros que decían Drácula, Tarzán, ¿verdad? Así les decían a los tíos. Frankenstein, a otro de mis tíos. Bueno, a le decían Satanás. Y mi tío Poncho, era mi padrino de bautismo. Como se acostumbra, ¿verdad? En la tradición católica, nosotros en la tradición también,
pues nos llevaron a bautizar mis papás. Y mi tío Poncho fue mi padrino. Mi tío Poncho vivía en Salinas y tenía una tienda, un negocio ahí en Salinas. Vendía sombreros y vendía cosas, ya no me acuerdo exactamente qué hacía. Después vendía aparatos electrónicos, se fue a vivir a Toluca y todo eso. Pero él venía por lo menos una vez a la semana aquí a San Luis a hacer compras de aquí de Salinas. Y llegaba a la casa siempre que venía. Siempre que llegaba a la casa ya era de noche. Yo ya estaba en mi recámara acostado, porque aunque éramos niños, mis papás siempre se preocuparon porque tuvimos una recámara para cada quien y éramos desde la niñez o adolescencia. Y mi tío llegaba y yo oía que tocaba la puerta, llegaba y le preguntaba a mi mamá que si yo ya había llegado, que si ahí estaba. Pues claro, pues a dónde me iba, ¿verdad? En la noche. Entonces él subía a la recámara y se sentaba ahí a la orilla de la cama y platicábamos un rato. Y siempre me decía que le echara ganas al estudio, que me portara bien. Entre más me decía, más burro era y más mal me portaba, ¿verdad? Pero él siempre me decía algo. Y fue algo significativo. Yo no lo supe hasta muchos años después, cómo hay personas que van formando parte de tu carácter a través de los años, como añadiéndole un pequeño ladrillo a tu vida. No lo es todo, pero sí le va poniendo cosas, ¿no? Además me daba dinero porque era el padrino, ¿no? Entonces, era muy juguetón. De repente me hacía muchas bromas, ¿verdad? Un día se rompió una mano y traía un yeso y me daba cocos con el yeso. No, hombre, andaba yo, ay, ¿verdad? Le andaba cogiendo, me pegaba así, ay, ¿verdad? Entonces, pero también llegaba siempre y muy cariñoso, muy, y me dejaba siempre un mensaje, ¿no? Incluso hasta me hablaba un poco acerca de Dios. No éramos creyentes, ni él ni nosotros, pero siempre había este asunto. Pero no fue el único vínculo significativo en mi vida, solamente fue algo. Piensa tú en alguno de ellos. Piensa en alguna persona que fue significativa, con quien tú tuviste un tiempo, una época en tu vida que resultó ser de importancia para ti. La Biblia presenta algunos vínculos significativos. Voy a hablar aunque hay más, voy a hablar solamente de uno de ellos. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo número 1. Es un libro de historia que está en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, que relata la historia de Samuel, por cierto. Relata la historia de Samuel. Dice en el capítulo número 1 de la siguiente manera, comenzando desde el primer versículo, dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, no el Macana, Elcana, era un hombre, dice, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de uno era Ana, y el de la otra se llamaba Penina. Ana y Penina. Qué nombrecitos, ¿no? Sobre todo el segundo, Ana está bien, pero Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía hijos. Y todos los años aquel varón, o sea, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Yahvé. Por cierto que ya hablamos de ellos en uno de los mensajes cuando se llamó sobre cuando se va la gloria de una familia, ¿no? Dice que cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte,
Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Yahvé no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, o sea, la Penina, ¿verdad? La irritaba, enojándola, ¿verdad? Y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Resulta que si ahora la mujer está embarazada, lo anda negando y se pone faja para que no se note la panza. Pero en aquel tiempo la Penina le paseaba la panza a Ana. ¿Cómo la ven? O sea, para provocarla, para irritarla, ¿verdad? Y ya me imagino, ¿no? Que pasaba cerquita y le daba de panzazos, ¿no? Para, no sé, o por lo menos con el ombligo saltón, ¿verdad? Ahí le daba. Pero bueno, ahí está, ¿verdad? Cómo cambian los tiempos, ¿no? Y dice aquí en el versículo 7, así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? No eran preguntas para obtener respuestas. Eran preguntas afirmativas. Él ya sabía. Y dice en el versículo 8, la última pregunta: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Eso no se pregunta. ¿Para qué le pregunta, verdad? Claro que no eres mejor ni que uno, ha de haber dicho Ana. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ya ves, amá, puedo andar greñudo. Ahí está. Ok, a final de cuentas, la historia más larga, pero básicamente Dios le da a Ana un niño. El niño le pusieron por nombre Samuel, que significa porque este niño lo pedía al Señor. Samuel significa Dios oye, Sama o Shama, que significa oír, escuchar. Él significa Dios, el Dios que escucha, por cuanto lo pedía al Señor. Samuel. A final de cuentas, Ana le cumplió la promesa a Dios también. Cuando nació el niño, ella lo llevó al templo y ahí se quedó. Dice en el versículo número 24, por favor. 24 dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Señor mío, vive mi alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y Jehová me lo dio, me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Dios. Todos los días que viva será de Dios, será de Jehová. Y adoró ahí al Señor. Y cantó en el capítulo 2 todo el cántico de Ana, esta mujer. Déjeme hablarle un poquito de Samuel. Samuel creció, era un niño, lo llevaron a vivir al templo bajo el encargo de Elí, el sumo sacerdote, que también tenía otros hijos que ya eran mayores.
Pero ahí estaba el niño Samuel. El niño Samuel, cuando era un niño y cuando era un joven, se distinguió por ser un joven entregado, consagrado a Dios, pero también a la tarea que estaba haciendo. Y vivía allí, Dios le empezó a hablar a Samuel, y con el paso de los años, además de que escuchaba a Dios, Samuel se convirtió en el hombre, en el estadista del pueblo de Israel, la persona más importante de todo lo que era el gobierno del pueblo de Israel. Además era profeta. Fue el último de los jueces de Israel antes de que llegara el rey, porque él mismo coronó al rey Saúl y luego coronó al rey David. Él los ungió como reyes. O sea, imagínense la importancia de Samuel. La Biblia dice que Samuel era un hombre íntegro, entregado a Dios, que vivía de acuerdo a la palabra de Jehová y vivió todos los días de su vida así. La Biblia dice que a pesar de que su contexto en el que él vivía, en este caso, vivía en la casa de el sacerdote Elí, cuyos hijos eran unos perversos. ¿Por qué no se pervirtió Samuel? Haz de cuenta que vivía en una colonia donde hay mucho pandillerismo. ¿Por qué no se corrompió Samuel? Haz de cuenta que vivía en una familia en donde los sacerdotes, en este caso Ofni y Finés, que eran los hijos de Elí, eran unos perversos, malvados. Ya lo compartí antes, pero nomás para darles un recordatorio, ¿no? Ellos se dedicaban a regentear la prostitución afuera del templo. Nada más con eso les puedo decir todo. Y eran los encargados del sacerdocio. Estos perversos, ¿verdad?, habían hecho que los sacrificios que llevaba la gente fueran aborrecibles. La gente ya ni quería ir a ofrecer sacrificios de la religión, porque los hijos de Elí eran unos perversos y unos malvados, eran una mafia y eran violentos, además de todo lo que ya mencioné. Y Elí, callado, no decía nada. Pero dice la Biblia que Samuel crecía en medio de esa familia, en gracia, en sabiduría, y Dios estaba con él. Así dice la Biblia. Y Jehová, dice, el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿De dónde sacó Samuel esa vida tan notable? ¿De dónde la saca una persona? ¿De dónde podrá salir algo bueno de una zona donde hay mucha violencia, mucha muerte? ¿Cómo podemos pensar que las familias de los que han sido tocados por digamos, el crimen organizado, en donde la mamá y el papá todos venden droga, y donde hay muerte y donde hay perversión y todo eso? ¿Cómo podemos sacar de ahí a un niño, una niña que pueda destacarse, que vaya a la escuela, que vaya a la universidad? Si nadie va a la universidad, si sus primos ya los mataron porque se dedican al crimen, o están en la cárcel, o sus propios hermanos, ¿cómo le hacemos? A través del vínculo significativo, a través de eso. Cada año Samuel era visitado por su mamá. Ana era una mujer a la que Dios había también visitado y bendecido. Una mujer temerosa de Dios. Sí, tenía ganas de tener un hijo, porque harta de que la Penina se anduviera burlando de ella, pues le pedía a Dios un hijo y derramaba su corazón delante de Dios. A final de cuentas, Dios le dio más hijos después de Samuel. Pero ella cada año, dice, su madre le hacía una túnica pequeña, se la traía cada año, ¿verdad? Cuando ofrecían el sacrificio, ella le llevaba ropa a el pequeño Samuel.
Cuando Samuel era un joven, Samuel todavía no había escuchado la palabra de Dios, él todavía no tenía un contacto con Dios o no lo conocía de la manera como le conoció después de la juventud. Sabía algo de Dios, había escuchado de Dios, pero no le conocía personalmente. Pero ¿cómo llega a la juventud siendo un joven, verdad, íntegro, que caminaba bien a pesar de todo lo que le rodeaba? Gracias al vínculo significativo que tuvo con su mamá, Ana. No hay nadie más. Eso se deduce claramente. No pudo haber sido Elí, tampoco pudo haber sido Ofni, ni tampoco Finés, sino su mamá, Ana. Fue ella la que durante años llegaba cada año. Yo me imagino que pasaba unos días ahí, todo el mundo pasaba varios días allí, porque las fiestas de los judíos duraban hasta 7 días. Entonces ella llegaba y se instalaban en algún lugar cerca del templo, y allí, ¿verdad? O del tabernáculo, más bien, y allí, ¿verdad? Ellos tenían la convivencia. Cuando hablamos de familias indestructibles, la gente con la que vivimos, los hijos, aún entre hermanos y de hijos a padres, desarrollamos un vínculo significativo en nuestras vidas. Este vínculo significativo puede ser un vínculo o una relación o una conexión muy especial que forma o deforma la vida de una persona, o la forma o la deforma. La forma o la deforma. ¿De quién depende? De aquellos que están en autoridad. ¿Quién tiene autoridad? Está la autoridad legal, que son los padres, pero también está la autoridad moral, que muchas veces son hermanos mayores. O quizás también está la autoridad del abuelo o de la abuela, que también forma vínculo significativo con los nietos, con las nietas. Nosotros tenemos que cuidar que en nuestra familia haya relaciones significativas que transformen vidas. Podemos cuidar de eso. Familias indestructibles desarrollan relaciones significativas. Yo a veces veo que las familias no tienen relación significativa, tienen una relación superficial. Los padres nunca hablan ni conversan con los hijos. Cuando son niños los abrazan, los apapachan, les dicen que los quieren, dame un beso tronado, apretado, ¿verdad? Y todo eso. Pero empiezan a crecer y empiezan a ser unos extraños, totalmente extraños en la casa. Y no se forman relaciones significativas que transforman la vida de una persona. Yo les comparto esto porque si ustedes quieren formar una familia indestructible, van a tener que trabajar la relación con su o dentro de su familia. A través de los vínculos significativos en el hogar, además de demostrarse por medio del afecto físico y verbal, también reconocen las habilidades y los logros, los éxitos. Qué terrible es cuando llega una niña a la casa y presume su buena calificación y el papá y la mamá le dicen 9. Ahí me dices cuando saques 10. Y aquella, ¿verdad? O aquel se anda cortando las venas, ¿no? Las personas que tienen o los que son vínculos significativos para otros proveen oportunidades de desarrollo, del desarrollo de destrezas. Proveen un ambiente
de cuidado y de amor entre sus integrantes. Un apoyo que llega a ser una especie de referente moral y ético. Pero si los padres no lo proveen, ellos nunca van a saber el significado de lo que es portarse bien y ser honestos. Los que son o que tienen un vínculo significativo pasan tiempo juntos y se comunican abiertamente y claramente entre ellos. Necesitamos, si queremos formar familias indestructibles, necesitamos formar los vínculos y las relaciones significativas en nuestra familia. Algunas veces les toca a los hermanos mayores hacer ese vínculo significativo. A veces les toca a, no sé, ¿verdad? Quizás a la mamá o el papá, el tío, el pariente, los que forman ese vínculo significativo. No lo sé. Me tocó conocer una familia de varios, como 10 hermanos, pero había como 5 hombres. Y los hombres muy unidos, se congregan en la iglesia todos, ¿verdad? 4 de ellos. El quinto no se congrega en Ágape porque no vive en la ciudad, vive en otra ciudad. Pero él es el mayor y él fue el que les compartió el evangelio a todos los demás. Y le tienen un respeto a su hermano mayor, primero porque era el hermano mayor, segundo porque vio por ellos y tercero, cuando el papá ya no estuvo, y tercero, porque les compartió del evangelio. Él hizo el vínculo y la relación significativa en sus vidas. A veces es alguien de la familia, cuando papá o mamá no lo hacen, alguien de la familia lo va a tomar. Puede ser uno de los muchachos, uno de los hijos, una de las hijas. La persona que hace esa relación significativa que influye sobre las demás personas o los demás de la familia. Y si no hay nadie, no te preocupes. El diablo le tiene uno a cada uno de tus hijos. Un vínculo significativo. Un hombre o una mujer perversos. Quizás no son tan perversos como pensamos, pero tampoco son una influencia positiva sobre sus vidas. Fuera de casa y aún dentro de casa, ¿saben a qué tendemos los mexicanos? A exaltar a los perversos. Y nomás échese un clavado para que usted vea cuántos programas hay y cuántas películas hay y cuántas canciones y cuántos libros y cuántos programas se han armado y cuántos documentales para exaltar la personalidad de los perversos. Narcotraficantes, secuestradores, asesinos en serie, violadores. Ellos forman vínculos significativos con quienes les rodean. Algunas veces no son totalmente directos, pero de que forman vínculos, lo forman. Leí un libro del Chapo Guzmán. Después de que leí el libro, yo dije, ay, ¿para qué lo leí? ¿Para qué me gasté 200 pesos en leer a este perverso? Pero me di cuenta, ¿por qué no se acaba el crimen organizado? Porque ellos siguen reclutando todo el tiempo. Porque como los padres no hacen vínculo significativo con los muchachos, los malos lo van a hacer. Y no podemos proveerles a nuestros hijos lo que les provee el crimen organizado. No podemos proveerles. ¿Cómo les podemos proveer de una camionetota y una arma, verdad? Y emociones y dinero y mujeres y droga. Pues no lo debemos hacer para empezar. Pero ellos sí lo pueden hacer. Ellos tienen todo el dinero para hacerlo. Bueno, ya te imaginarás lo que va a pasar. A veces no nos damos cuenta
porque vivimos en el presente creyendo que no existe el futuro. Pero el futuro está a la vuelta de la esquina, ya saliendo de aquí es futuro cuando salgamos. Para ahorita ya es futuro. Necesitamos entender el papel y el rol que tenemos en el hogar. Ahora déjame decirte, no solamente para los padres, sino también los hijos forman vínculos significativos. Los hijos pueden conducir a los pies de Cristo a sus padres. Los hijos pueden ser mentores espirituales de los padres. No va a cambiar el papel de papá e hijo o hija, o mamá, hijo o hija, pero sí el de la mentoría y el de la influencia espiritual. Eso sí va a cambiar. Nosotros los hijos podemos también aconsejar y cuidar de nuestros padres, y nuestros padres van a formar en nosotros, o se va a formar ese vínculo y esa relación significativa que cambia la vida, transforma la vida. Y si queremos tener una familia indestructible, tenemos que trabajar este tema de los vínculos significativos. Un vínculo significativo le da valor a nuestras vidas más allá de lo que nosotros mismos le damos. Quizás haya frases que tú ya no te acuerdas, pero quizás hubo algún maestro que te dijo una frase que te elevó tu autoestima cuando tu autoestima estaba por los suelos. La esposa del primer pastor que yo tuve cuando me hice cristiano, me convertí a Cristo, la hermana Ruth Escobedo, un día me dijo, algo que nunca se me olvidó, me dijo, no fue un texto bíblico, fue un dicho, cuando dijo, un buen gallo en cualquier muladar canta, y tú eres un buen gallo. Caray, pues ¿qué quiere que haga? Dije yo, ¿verdad? No sé por qué me dice gallo, ¿verdad? Pero nunca se me olvidó. ¿Y sabes por qué? Nunca se me olvidó. Porque en esa época se había convertido también a Cristo mi hermano más grande, el que murió este año. Y estaban como encantados con él. Ahora yo también, ¿verdad? No tengo ningún problema con eso. Pero estaba así como que era la sensación, ¿verdad? Allí en la iglesia, porque se había convertido mi hermano. Entonces así como que tú hazte para allá, ¿verdad? Tú no. Pero a mí de veras no, eso nunca me afectó, gracias a Dios. Pero yo creo que no afectó por lo que me dijo la hermana Ruth. Cuando dijo, un buen gallo en cualquier muladar canta, y tú eres un buen gallo. No sé a cuál muladar se refería, o cuál basurero se refería. Ella le dio más valor a mi vida de lo que yo le estaba dando a mi propia vida. ¿Cómo la ve? ¿Ya me está entendiendo? ¿Me está entendiendo cómo hace el vínculo significativo? Una de las cosas que siempre tratamos de hacer en el encuentro matrimonial, que muchos de ustedes ya fueron, es decirle a los matrimonios que el valor de su matrimonio es muy grande. Y les tratamos de enseñar y de decir que debes elevar el valor que tiene tu relación matrimonial, porque hay personas que ya no le dan valor a su matrimonio. Así de sencillo. El vínculo significativo le da valor a tu vida más de lo que nosotros le damos. El vínculo significativo nos ayuda a entender el propósito de nuestras vidas. Es ahí donde a través de otra persona que nos enseña algo, que nos dice algo, que le da propósito a nuestras vidas, sobre todo si es de manera positiva, porque también hay de manera negativa. Mi hijo, usted nació para ser burro y burro se queda. No, pues qué bonito aliento, ¿verdad? El vínculo significativo nos alienta en medio de la adversidad.
Si se te muere alguien y llega tu vecino borracho, échale ganas. Pues bueno, ¿verdad? Pues bueno. Pero si llega una persona con la que tú sabes que tiene, que significa mucho para tu vida, y llega ahí, ¿verdad?, al funeral, ¿verdad?, o al lugar donde tú te encuentres, y te visita en el hospital, te visita en la funeraria, te visita en la cárcel, esa persona, ¿verdad?, quien tú amas, tú aprecias, tu papá, tu mamá, tu hermano, un amigo, un hermano y hasta el pastor. Entonces eso alienta a las personas en medio de la adversidad. No es las palabras mismas que nos puedan decir, sino el hecho mismo de que la persona está pensando en ti. La persona que forma contigo una relación significativa te va a transmitir valores y principios de vida. Yo sigo insistiendo que una familia indestructible es aquella que toma en cuenta que es en la familia donde se desarrolla una persona para vivir de manera diferente, o que va a vivir de manera diferente, sin importar que enfrente de su casa se venda droga, al otro lado de su casa haya una casa de citas, ¿verdad? Y del otro lado vivan, no sé, ¿verdad?, unos mafiosos o flojos haraganes, ¿verdad?, que están ahí a un lado. Lo que forma la vida es lo que sucede de la puerta para adentro de la casa, a través del vínculo significativo. No lo olvidemos, porque son esas relaciones lo que nos transmite los valores. Las personas que forman con nosotros una relación significativa nos desafía a superarnos y a ser mejores en todo tiempo. Es un desafío, es un desafío. El vínculo significativo es con otra persona, abate la soledad. Una persona que tiene un vínculo significativo con alguien, no importa si vive a 10,000 kilómetros de aquí, nunca se va a sentir solo o sola, porque sabe que cuenta con alguien que a lo mejor se siente solo, sola y le llama por teléfono. Una señora, su esposo la dejó y no vivían aquí, vivían en España. Entonces yo andaba en España visitando las obras allá y me tocaba pasar de una ciudad a otra por la ciudad donde ella vivía. Y entonces yo ya sabía que la habían abandonado, la habían dejado con 4 hijos y andaba pero con muchas broncas. Y entonces le conseguí el teléfono y le llamé y le dije: ¿todavía vives? Sí. Voy a pasar por tu ciudad, a lo mejor te saludo ahí, nos vemos en un café. Y llegué yo y me ve, empieza a llorar y me dice: no importa lo que digas, nomás con que te hayas tomado unos minutos, porque por ahí pasaba, para conversar fue suficiente, para poder abatir la adversidad, la soledad, el sentimiento de abandono. Eso hace el vínculo significativo. Las personas con las que formamos una relación significativa levantan el ánimo de nuestras vidas en el tiempo de la depresión o de los problemas. Podemos contar con ellos todo el tiempo. Nos acepta tal y como somos, tal y como somos. Es más, las personas que forman un vínculo significativo son personas incondicionales. Allí están con nosotros, producen fortaleza para enfrentar las dificultades de la vida. Por eso las familias indestructibles encuentran en el vínculo, en la relación significativa, un tesoro que les va a ayudar a salir adelante y a estar fortalecidos.
No es nada más cerrar la puerta y decirle a los hijos, no sales. Y si sales, llévate a 2 de tus hermanos. No. Es lo que nosotros formamos en ellos. Y no tienes que ser predicador en tu casa para formar un vínculo significativo con tus hijos o tú con tus hermanos. No, no tienes que ser eso. Ni estudiar psicología, ni saberte de memoria la Biblia. Simplemente ejercer una influencia positiva con ellos. Quiero ir cerrando con una pregunta. ¿Tienes un vínculo significativo o has hecho un vínculo significativo con Jesucristo? Un amén. Gracias. Gracias, Señor. Yo sabía que por lo menos había una persona. Ya saqué el día. ¿Tienes un vínculo significativo con Jesús? A veces hay personas que me dicen, pues si va a la iglesia y dice que es cristiano, ¿por qué vive como vive? Y la respuesta es muy sencilla. Vive mal, aunque diga que es cristiano y vaya a la iglesia. Vive mal y hace cosas malas porque no ha desarrollado un vínculo significativo con Jesús. Porque Jesús llega a ser la relación más significativa de tu vida. Debe llegar a ser la relación más importante de tu vida. Pero te la va a poner a prueba el Señor. Te la va a poner a prueba. Te va a poner a prueba cuando, por ejemplo, alguien te ofrezca asociarse de manera indebida. Vámonos, huyamos, hagamos un negocio de venta de droga o de otras cosas. Vive la vida, disfruta, te queda bien poquito tiempo. Y tú dices, pues te quedará a ti, ¿verdad? Entonces, y eso cambia tu vida, cuando tú te relacionas con Jesús como tu vínculo más significativo, eso va a cambiar tu vida totalmente.